A continuación, presento a la doctora Mónica Reyes, quien nos acompañará de manera virtual. Ella realizará la ponencia Neurodesarrollo y Psiquiatría Infantil. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Buenas tardes, ¿me confirman si me escuchan, por favor? La doctora Mónica Reyes, médica y psiquiatra de la Universidad Nacional, segunda especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente de la Universidad El Bosque. Actualmente trabaja en el Hospital Militar y la Clínica Universidad de La Sabana, desempeñándose en el área de consulta externa. Adelante, doctora, ya la estamos viendo. Buenas tardes, muchas gracias. Muy amable por la presentación. Bueno, sí, voy a compartirles mi pantalla. Ay. Aparecen las opciones en un momentico. ¿Qué pasa cuando voy a compartir? Ya, ahora sí. Escritorio, listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Si deseas desde acá. Ah, bueno, ya ¿Sí? estamos. Sí, está cargando. Listo. Ahora. Ya estamos viendo tu pantalla. Listo. Muchas gracias, listo. Entonces ya voy a poner la presentación. Bueno, primero pues quiero agradecerles por la invitación pues al simposio. Me parece súper interesante y realmente es muy chévere poder hablar como de la relación de la psiquiatría pues con las neurociencias. Yo, bueno, tengo el tema de neurodesarrollo y psiquiatría infantil. Soy psiquiatra pues, de niños y adolescentes. Yo quise enfocar un poco la charla más hacia el tema, digamos, del desarrollo pues, psicosocial, porque pues precisamente en nuestra práctica como psiquiatras tenemos gran relación más pues como con esta parte. ¿Me están escuchando bien? Bueno. Ahí la estamos escuchando ¿Sí? bien, doctor. Bueno, que quedó como a ciegas, entonces quiero confirmar que todo esté bien. Entonces, ¿cuál es la agenda de la presentación que les traigo hoy? Vamos a hablar entonces un poco como a recordar cómo es esto del desarrollo psicosocial. Quiero pues, dedicarle una buena parte, digamos, al apego y a los trastornos del apego. Olvidé decir que, digamos, en una parte de la presentación también va a entrar el doctor Jorge Rivas, que es residente pues, de segundo año de la Universidad de Remington. Hablemos un poquito entonces del desarrollo psicosocial, de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo psicosocial. Recordemos pues que los bebés comparten patrones comunes del desarrollo y así como hay unos hitos del neurodesarrollo pues que todos recordábamos, que el bebé entonces a cierta edad sostiene la cabeza o se sienta o camina, pues lo mismo sucede desde la parte psicosocial, digamos, de todas las experiencias psicosociales. Y digamos que hay una cosa muy importante, es que a pesar de que compartan estos patrones comunes de desarrollo, sucede que hay como algunas, digamos, particularidades entre bebé y bebé, entre niño y niño. Específicamente, para no hacer la charla pues, excesivamente larga, me enfoqué en el desarrollo hasta los 3 años. Entonces, digamos que si recordamos niños menores de 3 años, incluso bebés, sabemos que un bebé lo ponemos uno al lado del otro, pues no son exactamente iguales, sino que vamos a notar diferencias en su expresión,
en cómo reaccionan a las cosas. Hay bebés, por ejemplo, más irritables, o hay bebés que uno reconoce son muchísimo más tranquilos. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las emociones, también de cómo se forman las experiencias sociales, del temperamento y finalmente pues del apego. Las emociones, entonces, pues algo muy importante y muy interesante es que el patrón característico pues de las reacciones emocionales se va a desarrollar desde la infancia. Entonces, lo primero que tenemos es el llanto para comunicar las necesidades, ¿sí? Y bueno, esto que voy a decir lo conocen muy bien las personas que tienen hijos, pero pues hay un llanto diferencial para comunicar necesidades, entonces tal vez las mamás se vuelven precisamente muy sensibles a esto, pero es diferente el llanto para expresar, por ejemplo, que el bebé tiene hambre, o el llanto para decir que pues está molesto con algo, que algo le duele, ¿sí? Hay una respuesta, digamos lo que se ha visto, que rompe un poco algún mito que tiene la gente, y es que mucha gente piensa que si responde rápido como a las necesidades del niño, o que si llora y la mamá va y lo carga, pues que lo va a volver como caprichoso, cosas así. Al contrario, se ha visto que la respuesta como rápida y sensible de la madre se va a asociar más tarde pues con que el niño sea competente, con que tenga competencia social, con que se adapte positivamente, digamos, a los entornos. Eh, las primeras, digamos, emociones, digamos que son pues de un cerebro muy, muy inmaduro, son apenas perceptibles, son como muy abstractas, muy grandes. Está, por ejemplo, la sonrisa espontánea poco después del nacimiento, que es resultado básicamente de la actividad subcortical. Al primer mes de vida ya pues vamos a tener una risa un poco más compleja con algunos sonidos agudos. Al segundo mes ya los niños van a tener algo de reconocimiento visual, entonces por eso ya van a poder, digamos, como tener reacciones emocionales ante estímulos, como por ejemplo sonreír cuando ven los rostros, ¿sí? En cuanto a lo social, digamos que ya como una interacción, una participación activa y digamos como positiva en la relación se va a dar desde el segundo mes de vida, ¿sí? Ya la risa, que es como tal la vocalización, aparece entre los 4 y 12 meses de vida. Todo esto tiene que ver precisamente como con cómo va madurando pues el cerebro. A los 6 meses inclusive ya se puede ver el intercambio emocional. Es como para verlo de una manera más esquemática, les traje este esquema que tomé prestado del libro de desarrollo infantil de Papalia. Eh, digamos que las primeras reacciones emocionales, como decíamos, son como muy abstractas, como muy poco definidas, y son como las reacciones emocionales, digamos, son las emociones básicas, ¿no? Entonces, si el niño está satisfecho, muestra alegría; si está interesado, va a mostrar sorpresa; si está afligido, entonces se va a ver triste o repugnado o con enojo. A medida que se van formando, digamos que se van estableciendo conexiones entre la corteza cerebral y el límbico, pues ya vamos a poder ver algunas emociones más complejas. ¿No? Va apareciendo progresivamente, digamos que a medida que el niño va madurando, además de la interacción, como decíamos, que va apareciendo por allá a los 5 meses de la interacción emocional, observamos que empieza a haber una conciencia, digamos, de que yo soy yo, por decirlo de alguna manera, lo de la autorreferencia, y empiezan a aparecer estas emociones tan complejas como el bochorno, la envidia o la empatía. Y pues a medida que el cerebro, en efecto, pues si las conexiones se establecen más claramente, se va a adquirir, digamos, otras emociones aún más complejas que requieren, por ejemplo, una reflexión, una organización cognitiva mucho más complicada, como el orgullo, la vergüenza, la culpa, en la medida en que se va aprendiendo de normas y que se van entendiendo y como asimilando las normas. En cuanto al desarrollo social, algo que es realmente como sorprendente es que niños muy chiquitos ya pueden mostrar altruismo antes de los 2 años. Entonces inclusive antes del año hay experimentos clásicos con los niños en que ponen a que alguien, digamos, a alguien se le cae un lapicero y el niño muestra como el deseo de quererlo ayudar, así pues no le sea posible, y el niño inclusive podrá diferenciar entre alguien que realmente necesita ayuda o el que botó el lapicero como
de manera indiscriminada. Hacia los 6 meses de vida, los niños ya muestran algunas señales de empatía, ¿sí? Como que empiezan a imaginar un poco las emociones del otro, imaginarse el otro como en una situación específica. Ya eso empieza a ocurrir a los 6 meses de vida, y se ha visto que los niños incluso de 9 meses de vida ya empiezan a entender cosas tan complejas como las intenciones del otro. Entonces, niños de 9 meses ya pueden diferenciar entre alguien que no les quiso dar deliberadamente un juguete o alguien que por error, por ejemplo, se le cayó el juguete y no le fue posible entregárselo al niño. Entonces, digamos que eso es interesante, y de nuevo pues guarda una relación muy, muy importante con el desarrollo pues que va sucediendo en el cerebro. Respecto pues al temperamento, lo que se ha observado pues es que tiene unas bases genéticas importantísimas, es decir, el temperamento es esto con lo que hace como único a cada bebé, ¿sí? Se ha observado que tienen respuestas predecibles, o sea que son una organización como de ciertas respuestas ante las situaciones. Entonces, lo que les decía, definitivamente uno conoce, y todos los que hemos tenido contacto con bebés sabemos que un bebé definitivamente es diferente al otro, que hay cosas como muy individuales. Se han hecho como estudios respecto pues como a los temperamentos de los bebés, y se han observado que hay, digamos, como unas diferencias entre los niños. Han descrito como 3 grandes temperamentos de los bebés: el niño fácil, el niño difícil y el lento para animarse. El fácil, pues es el niño en el que la intensidad de sus estados de ánimo pues son más bien como positivos, y la intensidad es más bien moderada, responde pues como bien ante el cambio, los horarios, por ejemplo, no va a ser algo con lo que van a luchar, sino que lo desarrollan más bien sencillamente. Si tienen, digamos, si algo les molesta también, pues van a responder de una manera como moderada a esto, se adaptan muy bien a las rutinas. El niño difícil es como el otro extremo, los estados emocionales entonces son intensos y tienden a ser más bien negativos, responde pues mal a la novedad y al cambio, hay una dificultad para adaptarse a los horarios, y el niño lento para animarse sería como el intermedio entre estos dos básicamente. Entonces, se conoció en un estudio pues longitudinal clásico. Quise como dedicar una gran parte de la presentación al apego. El apego, digamos, que se ha visto que tiene que es como súper importante en la vida emocional de la gente, por eso pues quise dedicar una buena parte a hablar del desarrollo del apego. Entonces, bueno, recordemos que es eso del apego: es el vínculo emocional y recíproco y duradero entre el infante, entre el niño y pues su cuidador. Tiene un valor además muy importante, y de hecho el apego no ocurre solamente en los seres humanos, sino también en los mamíferos. Se ha visto que en todos los mamíferos hay conductas de apego, porque tiene pues un valor adaptativo. El niño necesita tener un buen apego para asegurar la comida, para asegurar el descanso, para asegurar el abrigo, ¿sí? Realmente este es como de los valores más importantes, es casi que de supervivencia en la necesidad de apegarse. Casi todo lo que sabemos de apego pues se lo debemos a un etólogo, a John Bowlby, que habiendo observado como algunas investigaciones previas que se habían hecho en monos rezos, digamos que se dedicó a hacer mayores observaciones, pero ya digamos un poco en los seres humanos. Observó entonces niños de una clínica psicoanalítica de Londres, y observó pues qué sucedía con ellos y cómo se formaba el apego. Una conclusión muy importante que tuvo Bowlby es que uno pues no debe separar al niño de su mamá sin asegurar que va a tener un cuidado adecuado, que va a tener una figura a la cual, digamos, lo cuide, y le brinde, digamos, como todo lo que se espera de un cuidador. Esto lo habían observado pues antes con monos, habían observado que para los rezos era muy importante apegarse pues al cuidador, y que era incluso más importante que la nutrición adecuada, o sea que si le damos solamente nutrición pero no le damos apego, probablemente pues va a haber dificultades pues como con estas crías. Y bueno, lo que se ha observado es que el apego inicia incluso
antes del nacimiento. En el embarazo ya empieza a haber algunas cosas, digamos, a nivel neurobiológico y hormonal que van a asegurar el apego. Bueno, un poco para entender qué es esto del apego, esta es una imagen que tomé como de un artículo de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría y que nos deja muy, muy claro cómo funciona esto del apego en el niño. ¿Sí? Entonces, digamos que de alguna manera el cuidador le está brindando una base segura al niño que le permite explorar, ¿no? Le permite ir, evaluar su entorno, sabiendo pues que necesita su cuidador, porque está tan confiado y tan organizado en lo emocional, que puede ir y evaluar su entorno, que confía en que lo están cuidando, que sabe que hay alguien que pues está, digamos, de alguna manera eh, está mirando, lo que está pues disfrutando incluso esta exploración, pero asimismo, digamos, el niño en algún momento sabe que necesita pues a su cuidado como para volver a recargarse de esa confianza, ¿sí? Es como si, decía un profesor mío, como si de alguna manera se fuera descargando una batería de confianza y necesita regresar al cuidado como para recargarla y poder volver a, digamos, a eh, explorar todo su entorno, ¿sí? Y regresa porque es que el niño necesita que lo protejan, ¿sí? Necesita que lo reconforten, ¿sí? Que como que organicen sus propias emociones, que recordemos, pues los niños pequeños no tienen capacidad, digamos, solitos de organizar sus emociones, sino que quieren pues de su cuidador. Entonces es realmente importante lo que sucede en el apego, según pues según Erickson, un poco lo que está en juego en el desarrollo del apego es la confianza, ¿sí? Es que el niño pueda saber si su entorno es, digamos, confiable o si definitivamente no va a poder confiar en su entorno. Eh, entonces, bueno, digamos un poco cómo se supo el desarrollo del apego, digamos que alguien que tuvo un papel protagónico en saber cómo se desarrollaban los apegos es Mary Ainsworth, con el desarrollo pues, de este experimento clásico de la situación extraña, que eso fue como en los 70, ella primero hizo como unas observaciones naturalísticas en familias, digamos, africanas, y luego pues sí procedió como a desarrollar. Doctora Mónica, ¿Sí? discúlpeme. Y lo que pasa ¿Sí? es que estamos escuchando bien. No sé si de pronto puedes acercar un poquito el micrófono que tienes de los Ah, audífonos. muchas gracias. ¿Acá? ¿Mejor? Perfecto. Dale adelante, Muchísimas gracias. gracias. Entonces, digamos, ella desarrolló como en la que una situación en la que había, entonces, se le pedía a la mamá que, pues, estando en un entorno, pues, que no era común para el niño, pudiese salir de la habitación y al regresar un poco eso que sucedía, nos iba como ayudar a enterarnos de cómo se estaba organizando ese apego. Entonces, quiero mostrarles un video para que nos va a facilitar mucho más entender cómo es el tema del apego. Es como precisamente uno de esos experimentos. Que ahí le están pidiendo pues, ahí le están pidiendo a la mamá, creo que no están escuchando el audio, me da la impresión de una alerta que me sale Lo acá. estamos viendo, doctora, pero no se escucha. Ah, listo, entonces bueno, ahí gracias. Ahí lo que sucede y lo que le están pidiendo a la mamá, pues es que esté con el niño mientras entra pues como a la habitación, entonces lo que están haciendo pues es poder explorar junto con ella. ¿Sí? Está ahí la niña junto con su mamá, y pues ahí vemos que sí, que está como explorando, que está explorando pues, su entorno, y ahí lo que hacen es pedirle a la mamá que salga de la habitación, la señal que esperaba. Todo niño, digamos que en principio debería protestar por la salida de su madre, pues está en un lugar, en un entorno pues que no es conocido para ella, y pues lo primero que va a pasar es que si haya esa protesta. Eso pues digamos que todavía no nos habla del apego, es como lo que sucede cuando ella regresa, lo que realmente pues cuenta, digamos, de este apego.
Entonces, fíjense un poco lo que sucede. Entonces, claro, la niña, a medida que la mamá lo va cargando, a medida que lo va abrazando, pues logra estar más tranquilita. Al punto que incluso le está señalando ya la cartelera como para volver a interactuar, eh, digamos, nuevamente como con los juegos y volver como a curiosear. Ese es un apego seguro, digamos, es el apego de un niño que pues sabe que puede confiar en su mamá, que sabe que puede confiar en su cuidador y que logra, digamos, tranquilizarse. Hay otros tipos de apegos que son el apego evasivo, que es pues un niño como al que le da igual un poco que regrese la mamá y se muestra como confundido. Está el apego ambivalente, que es un niño que como que sí muestra que es terrible que se vaya, que es difícil, pero al regresar se resiste un poco a calmarse a pesar de que el cuidador esté. El desorganizado es el niño que no logra organizar una respuesta adecuada a medida pues que vuelve el cuidador. Bueno, digamos que el apego es muy, muy importante porque inclusive se ha visto unos efectos a largo plazo, ¿sí? Entonces, mientras uno tenga un apego seguro, pues en la infancia va a lograr relaciones más saludables. Se ha visto que los niños que tienen un apego seguro, pues van a tener un vocabulario más amplio y más variado. O sea, fíjense un poco como el impacto que tiene en el desarrollo del apego. Entre los 3 y los 5 años son más competentes, seguros, empáticos, resilientes los niños que tienen un apego seguro. Y la calidad del apego, no solamente, digamos, como con su mamá va a ser importante, sino que esa calidad del apego también nos predice un poco el resto como de apegos en otras relaciones sociales, con la pareja romántica. Bueno, pero ¿por qué, digamos, o cuál es la relación, o cómo se explica este tema, esta relación o este vínculo tan especial que se desarrolla? Bueno, hay un rol definitivamente muy, muy importante de la dopamina y de la oxitocina. Se ha observado, digamos, que el estriado es una de las estructuras cerebrales muy, muy implicadas. Como les decía, pues digamos que a nivel evolutivo en todos los mamíferos sucede el apego, por eso pues en esta figura vemos que no, estos cambios digamos que no se dan solamente pues en el ser humano. Lo que se ha observado es que de alguna manera como que la dopamina es la que le va a dar el vigor, así como la intensidad del apego, específicamente dopamina actuando en receptores de 1 y de 2, y que van a tener como una sinergia con los receptores de oxitocina, específicamente, como decíamos, muchos de ellos localizados, eh, digamos, localizados en el estriado. Lo que les decía entonces es, bueno, ¿por qué es importante que esté localizado en el estriado? Porque una de las cosas que va a suceder es que uno debe organizar una serie de patrones motores que tienen que ver con el maternar, ¿sí? Y que van a facilitar que ese apego se genere. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué y que se ha visto, digamos, que el estriado está ahí como tan íntimamente ligados. La oxitocina lo que le va a dar al apego es como, la oxitocina se ha visto que tiene como efectos ansiolíticos, entonces va a permitir, uno, pues que la mamá pueda estar, la mamá y pues el niño puedan estar tranquilos, y que desarrollen algo que se ha llamado como un estado de inmovilidad tranquila, ¿sí? Que puedan estar tranquilos para desarrollar el apego. Se ha visto algo muy interesante y es que cuando se logra un apego pues adecuado, un apego seguro, uno va a tener una serie como de sincronías en lo comportamental, porque como decíamos, digamos que uno desarrolla estos patrones motores adecuados para la relación, uno tiene una sincronía en algunas cosas del sistema nervioso autónomo, en algunas, digamos, medidas, como la frecuencia cardíaca, pero también va a tener una respuesta coordinada a nivel endocrino, ¿sí? Como por ejemplo la secreción de oxitocina o la respuesta, digamos, cuando hay contacto, entonces que tanto mamá como niño desarrollan esta respuesta, o que haya una respuesta coordinada de cortisol, o incluso en algunos ritmos cerebrales también se ha observado que podría, digamos, estar esta sincronía. O sea que el apego no es algo tan abstracto, realmente sí hay, digamos, como un involucramiento claro digamos, de
de hormonas, de neurotransmisores, en que se dé pues esto tan importante. ¿Qué estructuras, digamos, ha visto que están implicadas, digamos, en el apego? Entonces, como habíamos dicho, el estriado es una estructura cerebral muy, muy importante en el apego. Entonces, por ejemplo, digamos que en ciertas proyecciones que van al globo pálido, a la amígdala, ¿sí? Al hipocampo, por ejemplo, ¿sí? Van a tener, digamos, como una gran importancia, y como la interrelación también de estas estructuras junto con la corteza prefrontal, pues van a permitir como que uno organice su conducta pues de acuerdo al apego. El hipocampo y cortezas como la visual, digamos las que tienen que ver con sentidos, van a tener también que ver con que uno desarrolle, digamos, como todos estos recuerdos que tienen que ver con el apego. Bueno, todos los apegos, digamos, tanto el romántico como el de relaciones afectivas, también tienen, digamos, estructuras cerebrales, digamos, involucradas, y no necesariamente pues son las mismas, pero como les decía, digamos que hay varias estructuras involucradas pues definitivamente en el desarrollo del apego. Están, digamos, metidos circuitos tan importantes como el de recompensa, y pues ahí por eso la dopamina tiene su, digamos, como papel tan protagónico, porque pues el desarrollo del apego debe ser algo, digamos, que sea también placentero desarrollar, por decirlo de alguna manera, y decíamos, tiene una razón también evolutiva. Están, pues, digamos, estructuras cerebrales que tienen que ver con la mentalización, que es como la capacidad de alguna manera como de ver qué está pasando como con el otro, como de ver que hay, digamos, algunos estados tanto cognitivos en el otro. Y bueno, y algo que pasa ahí es como lo que decíamos de la sincronía que sucede, digamos, entre los organismos, por decirlo de alguna manera. Estos también pues van a estar involucrados. Bueno, con el trastorno, digamos que también quisimos traer algo como de patología, por decirlo así, con el trastorno del apego reactivo. Entonces, pues que sabemos que es asociado a negligencia y maltrato. Se han observado como algunos, digamos, también cambios como correlatos en lo cerebral. Por ejemplo, se ha observado que el cuerpo calloso, que los tractos corticolímbicos están más mielinizados, lo que haría a estos niños muchísimo más sensibles ante ciertas emociones. Han visto también alteraciones infraestructurales en sustancia blanca, ¿sí? Digamos que son, de nuevo, el hecho de que no se organiza adecuadamente el apego, que haya cosas como trastornos del apego reactivo, pues hacen que también pues haya un correlato neurobiológico. Bueno, muchas gracias. Yo los dejo ahora con el doctor Jorge Rivas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecimientos pues a la doctora Mónica Reyes por la presentación que nos acabó de hacer, y dando continuidad pues con el tema de la doctora, vamos a presentar un artículo, una revisión, pues en aras del tiempo que sea breve y concisa, en el cual mostramos pues como esos cambios en esos tractos, en esas vías, en esas estructuras referentes a ese apego, a ese trastorno por apego reactivo. Ya cuando comience la presentación les voy a ir mostrando cada diapositiva. Listo, mi nombre es Jorge Rivas, yo soy residente de segundo año de la Universidad, de la Corporación Universitaria Remington. El día de hoy les traigo un artículo en el cual van a mirar o se mira el volumen talámico en relación con el incremento de las radiaciones talámicas anteriores en niños con trastorno de apego reactivo. Este es un artículo que salió en la revista Cerebral Cortex, julio del 2020. Algo corto como para mirar pues como el peso del artículo, no una lectura crítica, sino como el factor de impacto de la revista, es mirar, por ejemplo, ya sabemos que es una revista pues que viene como de la editorial Oxford.
Aquí aparecen pues como todos los datos métricos de la revista y estos son los factores de impactos de la revista, en la cual tenemos un factor de impacto de 4.98, que es bueno teniendo en cuenta pues como la categoría de la revista, el número de indexaciones que se le hace al año, el puesto total en el número de revistas en su categoría y otro factor de impacto que se mide por medio de un buscador especializado y de las revistas pues que abarcan este tema es como la de mejor impacto. Hay que tener como unas definiciones claras para poder entender mejor el artículo, en el cual hay un término que se llama trácula, que es una técnica radiológica en la cual utilizan imágenes de tensor de difusión. A esas imágenes de tensor de difusión se le hace o se pasa por medio de inteligencia artificial, de resonancia magnética, y nos va a mostrar pues como los tractos del sistema de las vías de la sustancia gris, y esto se llama tractografía probabilística, porque es un aproximado a esas vías. Otro término que hay que tener en cuenta es la anisotropía funcional, que es el movimiento de esas partículas o del agua libre por esas vías de la sustancia gris de un lugar al otro. Otro término es difusividad axial, en la cual es movimiento de esta agua libre, pero ya no en esas vías, sino en los axones neuronales. Y esto es una medida indirecta para mirar cómo están esas neuronas, si están pues con buena funcionalidad o no. Lo primero que vamos a revisar es la tabla demográfica, en donde vamos a ver que se tomaron en total 75 niños, de los cuales por criterios de exclusión que están acá, como enfermedades neurológicas, TEC grave, coeficiente intelectual menor de 80, salieron 3, de los cuales quedaron en un grupo de una población general 41 pacientes y pacientes que tenían el trastorno de apego reactivo 31 pacientes. Todos tenían una edad promedio más o menos de 12 años. Ellos sacan el valor de P para mirar a ver si tiene pues como un valor, como un peso en la hipótesis nula inicial de ellos, que no tiene un valor para pues como la pregunta que ellos quieren resolver. Miraron por medio de la escala de inteligencia de Wechsler el coeficiente intelectual de todos estos niños, en los cuales se veía que los pacientes con este trastorno de apego reactivo tenían un menor coeficiente y tenían un P estadísticamente significativo para la pregunta que ellos quieren resolver. Aparte de eso, hicieron o aplicaron otros 2 cuestionarios por medio de entrevistas estructuradas psiquiátricas de psiquiatría infantil enfocada a los niños para el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, y vieron que también en estos niños que presentaban este trastorno de apego reactivo, pues presentaban mayores puntajes en esta escala. Además de eso, hicieron otra escala que se llama la escala o el cuestionario de fortalezas y debilidades, y vieron que tenían también un valor de P estadísticamente significativo cuando presentaban esta patología, y sobre todo cuando tenían conductas problemáticas en los pacientes. Otra cosa que se preguntaron ellos fue cómo mirar los movimientos de la cabeza. Los niños al entrar al resonador, pues obviamente como son niños, de pronto se van a empezar a mover más, habían algunos que fueron sedados, pero entonces querían saber si esos movimientos tenían algún valor al momento de hacer pues como esta tractografía probabilística, y vieron que no tenía relación. ¿Por qué? Porque el mismo software o la misma técnica de trácula empezaba a hacer pues como las correcciones y a eliminar esas cortes de la resonancia en los cuales no había pues como un dato de importancia. Esta es pues como toda la imagen de la técnica que utilizan, es para graficar los tractos o las vías de la sustancia gris. Ellos tomaron pues como específicamente la parte de resonancia magnética, la parte T1 y de difusión. En general, fueron 10 tractos los que ellos representaron inicialmente para saber pues en qué pues, se podía impactar. Leyeron bibliografía, leyeron todo pues como acerca del trastorno de apego reactivo, en qué se basaba, cuáles eran las etiologías y qué estructuras estaban como más relacionadas con todo esto, y esas estructuras como la amígdala, el hipocampo, el tálamo, empezaron a mirar qué trayectos o qué vías eran las más representativas, y de las cuales salieron pues como todas estas. Lo siguiente que hicieron
fue mirar ya específicamente todas las vías que ellos sacaron, cuáles eran las que presentaban pues como mayores cambios al momento de mirar pues como en las estadísticas. Inicialmente lo que vieron fue que, por ejemplo, en la radiación talámica anterior izquierda, la columna blanca son los niños con un neurodesarrollo normal o de la población general, y estos son los niños que tienen el trastorno de afecto de apego reactivo. Entonces vieron, por ejemplo, que en las radiaciones talámicas anteriores izquierdas había una mayor anisotropía fraccional, que es el movimiento de esas moléculas en esas vías. Y después miraron cómo era pues como esa difusión axial, que es ese movimiento del agua o de esas moléculas dentro de los axones en las neuronas, y veían que estos niños también con este trastorno presentaban una mayor difusión axial. ¿Esto qué representa? Si usted tiene un río con mayor caudal, pues va a pasar más agua. Entonces es como irse aproximando, listo, estas vías tienen alguna alteración y pueden estar con alguna hipertrofia o algunos cambios desde el punto de vista neurológico. Aparte de eso, también empezaron a ver pues como las radiaciones talámicas anteriores derechas, y querían mirar si tenían pues como algún cambio también, o ese mismo cambio, en los cuales veían que tenía una P estadísticamente significativa, diciendo que también tenían pues como una anisotropía fraccional mayor. Ya teniendo estos tractos, identificando estos tractos, sabiendo pues como cuáles eran los principales o las alteraciones, que también querían mirar pues como cuáles eran las estructuras que tenían ciertas alteraciones neurológicas, anatómicas, sobre todo el volumen. Entonces empezaron a ver, por ejemplo, la estructura del tálamo, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el hipocampo y la amígdala. Entonces ellos empezaron a medir como los volúmenes y empezaron a mirar qué cambios habían o cuáles eran los significativos. Vieron que había mayor cambio en el globo pálido bilateral en comparación de la población general con los niños con el trastorno de apego reactivo, y en la parte del tálamo, perdón que se me pasó acá, y en la parte del tálamo derecho se veía que tenían un mayor volumen. Entonces ya sabemos que tenemos unos tractos en los cuales hay unos cambios, hay unas estructuras que tienen un aumento del volumen. Entonces ellos querían saber y miraron si de pronto había alguna relación entre esos tractos y esos aumentos de volumen, en los cuales empezaron a ver, y efectivamente cuando empezaron, por ejemplo, a hacer unas comparaciones de la parte o del tálamo derecho en su volumen con ciertos factores, como por ejemplo en la escala de debilidades y fortalezas en los niños, sobre todo en conductas problemáticas, empezaron a ver que sí había una cierta relación con esto. Los triangulitos son los niños de la población general con un neurodesarrollo típico, y los cuadraditos rojos son los niños que tienen el trastorno por apego reactivo, viendo que a un mayor volumen del tálamo derecho, pues empezaban a presentar como mayores conductas problemáticas dadas por este score de este cuestionario. Y empezaron a ver también que como habían pues estos cambios de los volúmenes en el tálamo derecho, querían mirar a ver si de pronto había también cambios pues en el tálamo izquierdo, y empezaron a hacer lo mismo. En este diagrama de difusión empezaron a ver si había alguna relación entre el volumen del tálamo y las radiaciones talámicas anteriores derechas en su anisotropía fraccional, y efectivamente vieron que los niños que tienen el trastorno por apego, los cuadraditos rojos, a mayor volumen del tálamo, presentaban pues como una mayor anisotropía fraccional en la parte de estos tractos o estas vías. Es algo muy resumido, pero ejemplifica muy bien que al haber ciertos cambios o ciertas estructuras por literatura que se sabe que tienen pues como afectaciones, empiezan a haber alteraciones neurológicas, y estas alteraciones ya se representan pues como en las conductas y en las características de los niños. Entonces el estudio pues confirmó que sí existen alteraciones en las vías de la sustancia blanca en niños pues con el trastorno de afecto reactivo, sobre todo localizado en las vías de las radiaciones talámicas anteriores, el globo pálido, el tálamo, y que el tálamo pues implica como todas las alteraciones de las características conductuales específicas, sobre todo las conductas problemáticas. Entonces estos son niños que
pues con todos estos cambios, son niños que se ven cohibidos, que tienen pues como cierto rechazo ante las emociones cuando un adulto, cuando una persona mayor va y quiere protegerlos o hacerles pues como algún afecto, algún apoyo. Son niños que también tienen problemas pues como en su conducta social. Son niños que se ha visto que tienen o presentan ansiedad y miedo frente pues como a estímulos que no son amenazantes para su vida, y son niños que en el estudio podrían verse que han tenido pues como muchos cambios parentales, como padrastros, cambios de casa y todo esto, lo que hemos hablado pues como todo en todo el simposio, está dado por maltrato ya tanto físico, el abuso sexual y todas estas conductas. Aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias.